A ver, ¿qué se necesita realmente para resolver un crimen? Si nos guiamos por la tele, parece que es un destello de genialidad, un momento de inspiración y listo, caso cerrado. Pero la verdad es mucho más metódica y, sinceramente, mucho más fascinante. Hoy vamos a desarmar ese mito para entender cómo funciona de verdad la criminología forense, pieza por pieza. La cultura popular nos ha vendido una idea muy clara, ¿no? La del detective brillante, casi siempre solitario, esa mente excepcional que ve patrones donde el resto de nosotros solo ve puro caos. Y claro, es una idea que nos fascina. ¿A quién no? La fantasía de que una sola persona, con su pura intuición, puede poner orden en el desorden y traer justicia. Es casi como tener un superpoder. Pero bueno, aquí es justo donde la ficción y la realidad toman caminos separados. La justicia moderna no puede, no debe, depender de la suerte o de un chispazo de genialidad. Se basa en un proceso, un sistema riguroso y científico que nació precisamente porque la intuición no era suficiente. Para entender esto, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Vámonos a finales del siglo XIX. Un jurista austriaco está observando las investigaciones criminales de su época y lo que ve es un desastre total. Su propuesta no fue un pequeño ajuste, fue literalmente una revolución. Él es el Dr. Hans Gross, a quien muchos consideran el abuelo de la criminología forense. Él se dio cuenta de que los testimonios fallaban y que los propios investigadores se dejaban llevar por sus prejuicios. Así que su propuesta fue radical, reemplazar la intuición con ciencia. Y es que la diferencia, es de la noche al día. La intuición es como tomar un atajo. A veces por pura suerte te lleva a donde querías ir, pero la mayoría de las veces te deja perdido. En cambio, el método científico es como un mapa, un proceso paso a paso, diseñado para ser puesto a prueba y, lo más importante, para protegernos de nuestros propios errores. Entonces, Gross pone la primera piedra, ¿no? Sienta las bases. Y sobre ese fundamento llegó otro pionero, que estableció un principio que hoy es la piedra angular de cualquier investigación en una escena del crimen. Estamos hablando, por supuesto, del Dr. Edmond Locard, el director del primer laboratorio criminalístico del mundo. Su idea fue, a la vez, increíblemente simple y profundamente revolucionaria. Cada contacto deja una huella. Siempre que dos cosas interactúan, se produce un intercambio de partículas. Y esa es la esencia del principio de Locard. Si lo pensamos bien, es como decir que un criminal es un fantasma que no puede evitar dejar rastros. Es físicamente imposible entrar y salir de un lugar sin dejar algo de uno mismo, y al mismo tiempo, sin llevarse algo de ese lugar. Ahora, ¿de qué hablamos cuando decimos rastro? Bueno, puede ser prácticamente cualquier cosa. Fibras de una alfombra que se pegan a la ropa, un solo cabello, granos de polen, una pequeña escama de pintura o incluso la tierra en la suela de un zapato. Cada uno de estos detalles, por mínimos que parezcan, puede contar una historia fundamental. Pero ojo, tener la evidencia es apenas la mitad del trabajo. La otra mitad, y quizá la parte más complicada de todas, se juega aquí, dentro de la mente de la persona que la examina. Porque, a ver, este es el gran reto, no solo en la criminología, sino en la ciencia en general. Nuestro cerebro está, por así decirlo, cableado para encontrar patrones y para confirmar lo que ya sospechamos. Y en una investigación criminal, esa tendencia natural puede ser desastrosa. Se llama sesgo de confirmación. Y es, sin duda, el enemigo número uno de la objetividad. Es esa tendencia que todos tenemos a darle más importancia a la evidencia que apoya lo que ya creemos y a ignorar o minimizar lo que lo contradice. Por suerte, la ciencia tiene un antídoto. Y justo aquí está el antídoto. El método científico funciona, digamos, al revés de nuestra intuición. En lugar de buscar pruebas para confirmar una teoría, lo que hace un buen científico es buscar activamente cómo romperla, cómo demostrar que es falsa. Solo una teoría que sobrevive a los ataques más duros, esa es la que se considera fuerte. Muy bien, ya tenemos el análisis científico. Pero ahora, ese análisis tiene que entrar a un escenario completamente diferente. La corte. Un lugar con sus propias reglas, sus propias presiones. Y aquí las cosas cambian radicalmente. El campo de juego es otro. No es lo mismo un caso penal, donde es el Estado con todo su poder contra un individuo,
que a un caso civil entre dos particulares. La responsabilidad de probar los hechos y, sobre todo, el nivel de certeza que se necesita son mundos aparte. En los casos penales, el estándar es altísimo, más allá de toda duda razonable. Ojo, esta no es una certeza del 100%, pero se le acerca muchísimo. Estamos hablando de un nivel de seguridad del 98 o 99%, y es una barrera tan alta por una muy buena razón. Está en juego la libertad de una persona. Porque claro, hay que entender que un tribunal no es un laboratorio. Hay realidades muy prácticas, como que los recursos no siempre son iguales para ambas partes. Además, los expertos tienen que caminar sobre una línea muy delgada. Su trabajo es informar al jurado, no decidir por ellos. Y a veces simplemente las reglas de la corte y las de la ciencia no encajan a la perfección. Y todo esto nos lleva a la conclusión final, que a pesar de todo el método, de toda la ciencia, el sistema de justicia es, al final del día, una empresa profundamente humana. El criminólogo Marvin Wolfgang lo dijo de una forma brillante. Una corte es un juego adversarial. ¿Qué significa eso? Que mientras el objetivo de la ciencia es encontrar la verdad, el objetivo en un tribunal es ganar. Y esa pequeña diferencia lo cambia absolutamente todo. Así que, en el fondo, la historia de la criminología forense es la historia de una lucha contra nuestra propia naturaleza. Es el esfuerzo constante por crear sistemas que nos protejan de nuestros propios sesgos. La pregunta entonces sigue en el aire. En la búsqueda de la verdad, ¿el mayor desafío es la evidencia o somos nosotros mismos? Definitivamente es algo para reflexionar.